Familia Iriarte. Había 5 familias que llamaban al jefe. En la guardia de la mañana yo estaba siempre a cargo del teléfono y conocía de memoria las 5 voces. Todos estábamos enterados de que cada familia era un programa y a veces cotejábamos nuestras sospechas. Para mí, por ejemplo, la familia Calvo era gordita, arremetedora, con la pintura siempre más ancha que el labio. La familia Ruiz, una pituca sin calidad, de mechón sobre el ojo. La familia Durán, una flaca intelectual del tipo fatigado y sin prejuicios. La familia Salgado, una hembra de labio grueso, de esas que convencen a puro sexo. Pero la única que tenía voz de mujer ideal era la familia Iriarte. Ni gorda ni flaca, con las curvas suficientes para bendecir el don del tacto que nos da natura, ni demasiado terca ni demasiado dócil, una verdadera mujer, eso es, un carácter. Así la imaginaba. Conocía su risa franca y contagiosa y desde allí inventaba su gesto. Conocía sus silencios y sobre ellos creaba sus ojos, negros, melancólicos. Conocía su tono amable, acogedor, y desde allí inventaba su ternura. Con respecto a las otras familias había discrepancias. Para Elizalde, por ejemplo, la Salgado era una petiza sin pretensiones. Para Rosy, la Calvo era una pasa de uva, la Ruiz una veterana más para Correa. Pero en cuanto a la familia Iriarte, todos coincidíamos en que era divina. Más aún, todos habíamos construido casi la misma imagen a partir de su voz. Estábamos seguros de que si un día llegaba a abrir la puerta de la oficina y simplemente sonreía, aunque no pronunciase palabra, igual la íbamos a reconocer a coro, porque todos habíamos creado la misma sonrisa inconfundible. El jefe, que era un tipo relativamente indiscreto en cuanto se refería a los asuntos confidenciales que rozaban la oficina, pasaba a ser una tumba de discreción y de reserva en lo que concernía a las 5 familias. En esa zona, nuestros diálogos con él eran de un laconismo desalentador. Nos limitábamos a atender la llamada, a apretar el botón para que la chicharra sonase en su despacho y a comunicarle, por ejemplo, familia Salgado. Él decía sencillamente, pásemela, o dígale que no estoy, o que llame dentro de una hora. Nunca un comentario, ni siquiera una broma. Y eso que sabía que éramos de confianza. Yo no podía explicarme por qué la familia Iriarte era de las 5 la que llamaba con menos frecuencia, a veces cada 15 días. Claro que en esas ocasiones la luz roja que indicaba ocupado no se apagaba por lo menos durante un cuarto de hora. ¿Cuánto hubiera representado para mí escuchar durante 15 minutos seguidos aquella vocecita tan tierna, tan graciosa, tan segura? Una vez me animé a decir algo, no recuerdo qué, y ella me contestó algo, no recuerdo qué. ¡Qué día! Desde entonces acaricié la esperanza de hablar un poquito con ella, más aún, de que ella también reconociese mi voz como yo reconocía la suya. Una mañana tuve la ocurrencia de decir, ¿podría esperar un instante hasta que consiga comunicación? Y ella me contestó, ¿cómo no? Siempre que usted me haga amable la espera. Reconozco que ese día estaba medio tarado, porque solo pude hablarle del tiempo, del trabajo y de un proyectado cambio de horario. Pero en otra ocasión me hice de valor y conversamos sobre temas generales, aunque con significados particulares. Desde entonces ella reconocía mi voz y me saludaba con un «¿Qué tal, secretario?», que me aflojaba por completo. Unos meses después de esa variante, me fui de vacaciones al este. Desde hacía años mis vacaciones en el este habían constituido mi esperanza más firme desde un punto de vista sentimental. Siempre pensé que en una de esas licencias iba a encontrar a la muchacha en quien personificar mis sueños privados y a quien destinar mi ternura latente, porque yo soy definidamente un sentimental. A veces me lo reprocho. Me digo que hoy en día vale más ser egoísta y calculador, pero de nada sirve.
Voy al cine, me trago una de esas cursilerías mexicanas con hijos naturales y pobres viejecitos. Comprendo sin lugar a dudas que es idiota y sin embargo no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta. Ahora que en eso de encontrar la mujer en el este, yo me he investigado mucho y he hallado otros motivos no tan sentimentales. La verdad es que en un balneario uno solo ve mujercitas limpias, frescas, descansadas, dispuestas a reírse, a festejarlo todo. Claro que también en Montevideo hay mujercitas limpias, pero las pobres están siempre cansadas. Los zapatos estrechos, las escaleras, los autobuses, las dejan amargadas y sudorosas. En la ciudad uno ignora prácticamente cómo es la alegría de una mujer. Y eso, aunque no lo parezca, es importante. Personalmente me considero capaz de soportar cualquier tipo de pesimismo femenino. Diría que me siento con fuerzas como para dominar toda especie de llanto, de gritos o de histeria. Pero me reconozco mucho más exigente en cuanto a la alegría. Hay risas de mujeres que francamente nunca pude aguantar. Por eso en un balneario donde todas ríen desde que se levantan para el primer baño hasta que salen mareadas del casino, uno sabe quién es quién y qué risa es asqueante y cuál maravillosa. Fue precisamente en el balneario donde volví a oír su voz. Yo bailaba entre las mesitas de una terraza, a la luz de una luna que a nadie le importaba. Mi mano derecha se había firmado sobre una espalda parcialmente despellejada que aún no había perdido el calor de la tarde. La dueña de la espalda se reía y era una buena risa, no había que descartarla. Siempre que podía yo le miraba unos pelitos rubios, casi transparentes, que tenía en las inmediaciones de la oreja, y en realidad me sentía bastante conmovido. Mi compañera hablaba poco, pero siempre decía algo lo bastante soso como para que yo apreciara sus silencios. Justamente fue en el agradable transcurso de uno de estos que oí la frase tan nítida como si la hubieran recortado especialmente para mí. ¿Y usted qué refresco prefiere? No tiene importancia ni ahora ni después, pero yo la recuerdo palabra por palabra. Se había formado uno de esos lentos y arrastrados nudos que provoca el tango. La frase había sonado muy cerca, pero esa vez no pude relacionarla con ninguna de las caderas que me habían rozado. 2 noches después en el casino, perdía unos 90 pesos y me vino la loca de jugar 50 en una última bola. Si perdía, paciencia, tendría que volver enseguida a Montevideo. Pero salió el 32 y me sentí infinitamente reconfortado y optimista cuando repasé las 8 fichas naranjas de aro que le había dedicado. Entonces alguien dijo en mi oído, casi como un teléfono: así se juega, hay que arriesgarse. Me di vuelta, tranquilo, seguro de lo que iba a hallar, y la familia Iriarte que estaba junto a mí era tan deliciosa como la que yo y los otros habíamos inventado a partir de su voz. A continuación fue relativamente sencillo tomar un hilo de su propia frase, construir una teoría del riesgo y convencerla de que se arriesgara conmigo a conversar primero, a bailar después, a encontrarnos en la playa al día siguiente. Desde entonces anduvimos juntos. Me dijo que se llamaba Doris Freire. Era rigurosamente cierto, no sé con qué motivo me mostró su carnet, y además muy explicable. Yo siempre había pensado que las familias eran solo nombres de teléfono. Desde el primer día me hice esta composición de lugar. Era evidente que ella tenía relaciones con el jefe. Era no menos evidente que eso lastimaba bastante mi amor propio. Pero fíjense qué buen pero. Era la mujer más encantadora que yo había conocido y arriesgaba perderla definitivamente, ahora que el azar la había puesto en mi oído, si yo me atenía desmedidamente a mis escrúpulos. Además cabía otra posibilidad. Así como yo había reconocido su voz, ¿por qué no podría Doris reconocer la mía? Cierto que ella había sido siempre para mí algo precioso, inalcanzable, y yo en cambio solo ahora ingresaba en su mundo. Sin embargo,
Cuando una mañana corrí a su encuentro con un alegre «¿Qué tal, secretaria?», aunque ella enseguida asimiló el golpe, se rió, me dio el brazo y me hizo bromas con una morocha de un jeep que nos cruzamos, a mí no se me escapó que había quedado inquieta, como si alguna sospecha la hubiese iluminado. Después, en cambio, me pareció que aceptaba con filosofía la posibilidad de que fuese yo quien atendía sus llamadas al jefe, y esa seguridad que ahora reflejaban sus conversaciones, sus inolvidables miradas de comprensión y de promesas, me dieron finalmente otra esperanza. Estaba claro que ella apreciaba que yo no le hablase del jefe, y aunque esto otro no estaba tan claro, era probable que ella recompensase mi delicadeza rompiendo a corto plazo con él. Siempre supe mirar en la mirada ajena, y la de Doris era particularmente sincera. Volví al trabajo. Día por medio cumplí otra vez mis guardias matutinas junto al teléfono. La familia Iriarte no llamó más. Casi todos los días me encontraba con Doris a la salida de su empleo. Ella trabajaba en el Poder Judicial, tenía buen sueldo, era la funcionaria clave de su oficina y todos la apreciaban. Doris no me ocultaba nada. Su vida actual era desmedidamente honesta y transparente. Pero, ¿y el pasado? En el fondo a mí me bastaba con que no me engañase. Su aventura o lo que fuera con el jefe no iba, por cierto, a infectar mi ración de felicidad. La familia Iriarte no había llamado más. ¿Qué otra cosa podía pretender? Yo era preferido al jefe, y pronto éste pasaría a ser en la vida de Doris ese mal recuerdo que toda muchacha debe tener. Yo le había advertido a Doris que no me telefoneara a la oficina. No sé qué pretexto encontré. Francamente, yo no quería arriesgarme a que Elizalde o Rossi o Correa atendieran su llamada, reconocieran su voz y fabricaran a continuación una de esas interpretaciones ambiguas a que eran tan afectos. Lo cierto es que ella, siempre amable y sin rencor, no puso objeciones. A mí me gustaba que fuese tan comprensiva en todo lo referente a ese tema tabú, y verdaderamente le agradecía que nunca me hubiera obligado a entrar en explicaciones tristes, en esas palabras de mala fama que todo lo ensucian, que destruyen toda buena intención. Me llevó a su casa y conocí a su madre. Era una buena y cansada mujer. Hacía 12 años que había perdido a su marido y aún no se había repuesto. Nos miraba a Doris y a mí con mansa complacencia, pero a veces se le llenaban los ojos de lágrimas, tal vez al recordar algún lejano pormenor de su noviazgo con el señor Freire. 3 veces por semana yo me quedaba hasta las 11, pero a las 10 ella discretamente decía buenas noches y se retiraba, de modo que a Doris y a mí nos quedaba 1 hora para besarnos a gusto, hablar del futuro, calcular el precio de las sábanas y las habitaciones que precisaríamos, exactamente igual que otras 100.000 parejas diseminadas en el territorio de la República que a esa misma hora intercambiarían parecidos proyectos y mimos. Nunca la madre hizo referencia al jefe ni a nadie relacionado sentimentalmente con Doris. Siempre me dispensó el tratamiento que todo hogar honorable reserva al primer novio de la nena, y yo dejaba ser. A veces no podía evitar cierta sórdida complacencia en saber que había conseguido, para mi uso, para mi deleite, una de esas mujeres inalcanzables que solo gastan los ministros, los hombres públicos, los funcionarios de importancia. Yo, un auxiliar de secretaría. Doris, justo es consignarlo, estaba cada noche más encantadora. Conmigo no escatimaba su ternura, tenía un modo de acariciarme la nuca, de besarme el pescuezo, de susurrarme pequeñas delicias mientras me besaba, que francamente yo salía de allí mareado de felicidad y, por qué no decirlo, de deseo. Luego, solo y desvelado en mi pieza de soltero, me amargaba un poco pensando que esa refinada pericia probaba que alguien había atendido cuidadosamente su noviciado,
Después de todo, ¿era una ventaja o una desventaja? Yo no podía evitar acordarme del jefe, tan tieso, tan respetable, tan incrustado en su respetabilidad, y no lograba imaginarlo como ese envidiable instructor. Había otros, pues, pero ¿cuántos? Especialmente, ¿cuál de ellos le había enseñado a besar así? Siempre terminaba por recordarme a mí mismo que estábamos en 1946 y no en la Edad Media, que ahora era yo quien importaba para ella, y me dormía abrazado a la almohada como en un vasto anticipo y débil sucedáneo de otros abrazos que figuraban en mi programa. Hasta el 23 de noviembre tuve la sensación de que me deslizaba irremediable y graciosamente hacia el matrimonio. Era un hecho. Faltaba que consiguiéramos un apartamento como a mí me gustaba, con aire, luz y amplios ventanales. Habíamos salido varios domingos en busca de ese ideal, pero cuando hallábamos algo que se le aproximaba, era demasiado caro o sin buena locomoción, o el barrio le parecía a Doris apartado y triste. En la mañana del 23 de noviembre yo cumplía mi guardia. Hacía 4 días que el jefe no aparecía por el despacho, de modo que me hallaba solo y tranquilo leyendo una revista y fumando mi rubio. De pronto sentí que a mis espaldas una puerta se abría. Perezosamente me di vuelta y alcancé a ver, asomada e interrogante, la adorada cabecita de Doris. Entró con cierto airecito culpable porque, según dijo, pensó que yo fuese a enojarme. El motivo de su presencia en la oficina era que al fin había encontrado un apartamento con la disposición y el alquiler que buscábamos. Había hecho un esmerado planito y lo mostraba satisfecha. Estaba primorosa, con su vestido liviano y aquel ancho cinturón que le marcaba mejor que ningún otro la cintura. Como estábamos solos, se sentó sobre mi escritorio, cruzó las piernas y empezó a preguntarme cuál era el sitio de Rossi, cuál el de Correa, cuál el de Lizalde. No conocía personalmente a ninguno de ellos, pero estaba enterada de sus rasgos y anécdotas a través de mis versiones caricaturescas. Ella había empezado a fumar uno de mis rubios y yo tenía su mano entre las mías cuando sonó el teléfono. Levanté el tubo y dije, «Hola». Entonces el teléfono dijo, «¿Qué tal, secretario?». Y aparentemente todo siguió igual. Pero en los segundos que duró la llamada y mientras yo, solo a medias repuesto, interrogaba maquinalmente qué es de su vida después de tanto tiempo, y el teléfono respondía, «Estuve de viaje por Chile». Verdaderamente nada seguía igual. Como en los últimos instantes de un ahogado, desfilaban por mi cabeza varias ideas sin orden ni equilibrio. La primera de estas, así que el jefe no tuvo nada que ver con ella, representaba la dignidad triunfante. La segunda era más o menos, «¿Pero entonces Doris?». Y la tercera, textualmente, «¿Cómo pude confundir esta voz?». Le expliqué al teléfono que el jefe no estaba. Dije adiós, puse el tubo en su sitio. Su mano seguía en mi mano. Entonces levanté los ojos y sabía lo que iba a encontrar. Sentada sobre mi escritorio, fumando como cualquier pituca, Doris esperaba y sonreía, todavía pendiente del ridículo plano. Era naturalmente una sonrisa vacía y superficial, igual a la de todo el mundo, y con ella amenazaba aburrirme de aquí a la eternidad. Después yo trataría de hallar la verdadera explicación. Pero mientras tanto, en la capa más insospechable de mi conciencia, puse punto final a este malentendido, porque en realidad yo estoy enamorado de la familia Iriarte.